¿Alguna vez te has preguntado si las telarañas de Spider-Man podrían existir en la vida real? Es decir, como un invento científico posible, un material que la humanidad pudiera fabricar. Pues hoy vamos a sumergirnos en la ciencia detrás de las telarañas y los lanzarredes de Spider-Man, comparando lo que vemos en los cómics y películas con lo que la biología, la química y la ingeniería nos dicen que podría ser posible. Para empezar, en los cómics originales, Peter Parker inventa los lanzarredes y desarrolla la fórmula química de su telaraña artificial. En cambio, en la franquicia de películas, como las dirigidas por Sam Raimi, las telarañas salen directamente de su cuerpo, como si fueran una mutación orgánica. Esto ya nos abre la primera gran pregunta científica. ¿Es más creíble un Spider-Man que produce telarañas biológicamente o un Spider-Man que inventa un dispositivo lanzarredes? Empecemos por los lanzarredes, el gadget más icónico de Peter Parker. En los cómics se describe como un dispositivo del tamaño de un reloj, colocado en la muñeca con un cartucho de fluido especial y una boquilla que dispara la telaraña en forma de hilo. Este fluido se solidifica casi instantáneamente al contacto con el aire, formando fibras fuertes y muy pegajosas. Peter lo activa con un disparador sensible a la presión diseñado para no dispararse accidentalmente. Todo esto suena muy ingenioso, pero ¿es físicamente posible? Para empezar, diseñar un polímero líquido que se solidifique de inmediato en contacto con el aire es un reto gigantesco. En la industria de los materiales existen compuestos llamados polímeros termoendurecibles y resinas que endurecen con calor o con luz ultravioleta. También tenemos los famosos polímeros de curado rápido, que se usan como adhesivos industriales. El pegamento instantáneo, por ejemplo, solidifica en pocos segundos. Sin embargo, ninguno de estos compuestos ofrece al mismo tiempo la resistencia, elasticidad y la adhesión de la telaraña de Spider-Man. Necesitaríamos un material nuevo, probablemente inspirado en la biología, que pudiera cumplir todas esas funciones. Otro gran desafío es el mecanismo de disparo y el almacenamiento de los cartuchos. Peter Parker logra que de un cartucho diminuto salga suficiente fluido para crear metros y metros de telaraña resistente. Pensemos en esto. En muchas películas lo vemos balancearse durante varios minutos, lo que significa gastar decenas o cientos de metros de telaraña. Eso implicaría que sus cartuchos tendrían que almacenar un volumen de material enorme en muy poco espacio. La única forma de lograrlo sería que el fluido estuviera altamente concentrado y comprimido y que al solidificarse se expandiera ocupando mucho más volumen. Esto no es imposible, pero aún no hay un material en la Tierra que cumpla con esas propiedades pseudomágicas. Pero hablemos del aspecto biológico. La versión orgánica de las telarañas que vimos en las películas de Sam Raimi. ¿Podría un ser humano desarrollar glándulas productoras de seda de araña? En teoría, nuestro ADN no tiene los genes para hacerlo. Sin embargo, la ingeniería genética podría insertar genes de arañas en células humanas. El problema es que producir seda requiere no solo de la proteína en sí, sino también de una maquinaria biológica muy especializada. Glándulas, conductos, mecanismos para hilar. No basta con tener los genes. Además, el metabolismo humano no está preparado para gastar tanta energía en fabricar kilos y kilos de seda. Recordemos que cada hilo de telaraña es proteína pura, y la proteína en el cuerpo humano es un recurso muy valioso. Tal vez Spider-Man estaría desnutrido todo el tiempo si tuviera que producir tanta tela con su propio organismo. Eso nos lleva a otra reflexión. ¿Qué versión de Spider-Man es más realista? Si lo pensamos desde la ciencia actual, es mucho más creíble que Peter Parker sea un joven genio que inventa un dispositivo lanzarredes que uno que de repente desarrolla glándulas mágicas en las muñecas. Los cómics originales, curiosamente, eran más cercanos a la ciencia posible. A lo largo de la historia de Marvel se han ido dando detalles técnicos de la telaraña. En algunas ediciones se menciona que tienen una duración de 1 hora antes de desintegrarse. Eso es lógico. Si quedara para siempre, Nueva York estaría cubierta de telarañas endurecidas como cables de acero. También se dice que es soluble en ciertos solventes como el éter, lo cual serviría para que Peter limpie sus propios desastres. Esto nos recuerda a los plásticos biodegradables que hoy en día se fabrican a partir de maíz o caña de azúcar. Así que sin querer, Spider-Man inventó un polímero biodegradable y ecológico mucho antes que nuestra industria moderna. Pasemos ahora a la pregunta que muchos fans hacen. ¿Realmente podría alguien balancearse como Spider-Man? Imaginemos a un joven colgando de una cuerda que se pega a un edificio. Al columpiarse, las fuerzas físicas serían enormes. El cuerpo estaría sometido a aceleraciones de varios Gs, como en una montaña rusa extrema. Los brazos, los hombros y la espalda
tendrían que soportar tensiones increíbles. Si bien la fuerza proporcional de Spider-Man justifica que él pueda hacerlo, un humano normal probablemente se dislocaría los brazos. Experimentos en física recreativa han intentado calcular si las telarañas resistirían y la respuesta es que sí. La seda de araña real podría hacerlo, pero el cuerpo humano no. Necesitaríamos la fuerza aumentada de Spider-Man para resistir el movimiento. Ahora, no podemos dejar de lado que Spider-Man es un personaje que combina ciencia con fantasía. Sus poderes no están pensados para ser realistas, sino para inspirarnos. Sin embargo, eso no significa que la ciencia no pueda aprender de él. De hecho, los laboratorios de biomateriales han usado la seda de araña como inspiración para desarrollar fibras médicas, suturas quirúrgicas, andamios para regeneración de tejidos y ropas ultraligeras y resistentes. Ahora hagamos un repaso divertido de referencia a los cómics y películas. En The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield vemos de nuevo la versión científica. Peter fabrica los lanzarredes y se nota que requieren recargas, un detalle realista. En los cómics ha habido muchas ocasiones en que se le acaban los cartuchos a Spider-Man en medio de una pelea o de un balanceo, lo que añade tensión a la historia. Esto también nos recuerda a que en la vida real ningún dispositivo tendría energía o material acumulado infinito. Si alguien inventa un lanzarredes tendría que cargar cartuchos de fluido constantemente, como baterías, por ejemplo. En la saga del universo cinematográfico de Marvel, el traje diseñado por Tony Stark le da a Peter varios tipos de telarañas. Explosivas, eléctricas, de red ancha, etc. Esto se parece mucho a la ingeniería de materiales actual, donde existen fibras con propiedades específicas. Hay fibras que conducen electricidad, otras que se disuelven en agua, otras que brillan con fluorescencia. Si pensamos en un traje de superhéroes futurista, no suena tan loco que cada tipo de telaraña corresponda a un cartucho con una fórmula diferente. Otra curiosidad científica es la velocidad a la que la telaraña se endurece. En las películas la vemos dispararse en fracciones de segundo, formar un cable sólido y soportar toneladas. Eso sería el sueño de cualquier químico. Un material que pasa de líquido a sólido ultra resistente en menos de un segundo. Hoy en día tenemos espumas de poliuretano expansivas, pegamentos de curado ultra rápido y hasta impresoras 3D que solidifican resinas con luz. Aunque no alcanzan la fuerza de la telaraña de Spider-Man, están en el camino correcto. Démosle tiempo al tiempo. Pero bueno, ¿y si algún día llegamos a inventar algo así? Pues imaginemos las aplicaciones. Construir edificios usando fibras que se solidifican al instante, reparar puentes en minutos, crear redes de seguridad en situaciones de emergencia, o incluso desarrollar sistemas de transporte urbano que permitan balancearse como Spider-Man. Puede sonar a ciencia ficción, pero muchos inventos empezaron así, como sueños inspirados en historias. La telaraña de Spider-Man también nos plantea cuestiones filosóficas. ¿Qué pasaría si un adolescente común tuviera acceso a un material más fuerte que el acero y al mismo tiempo biodegradable? Probablemente el mundo entero querría esa tecnología para usos militares, industriales o comerciales. Peter Parker mantiene el secreto porque sabe que el poder mal usado podría ser devastador. En ese sentido, la historia también es un recordatorio de la ética en la ciencia. No basta con poder inventar algo increíble, hay que pensar en cómo se usa. Veamos ahora qué pasa en la naturaleza con las arañas de verdad. Las telarañas de los arácnidos son una de las fibras biológicas más impresionantes del planeta. Están hechas de proteínas especiales llamadas fibroínas, que se producen en glándulas dentro del abdomen de la araña, y luego se hilan a través de estructuras llamadas hileras. Existen distintos tipos de seda de araña, algunas son pegajosas, otras muy elásticas, otras increíblemente resistentes. Por ejemplo, la seda de la especie Darwin's Bark Spider es considerada el biomaterial más resistente del mundo natural. Se ha medido que puede ser más fuerte que el acero y al mismo tiempo es más ligera. Imagínate, una hebra de seda del grosor de un cabello humano puede detener a un pájaro en pleno vuelo. Eso ya suena a superhéroe, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de balancearse entre rascacielos como lo hace Peter Parker, la resistencia de la telaraña es crucial. En los cómics, la telaraña artificial que él diseña tiene la fuerza suficiente para aguantar su peso y soportar impactos enormes. La ciencia nos dice que efectivamente, un material como la seda de araña natural podría sostener a un humano colgando, ya lo hemos dicho antes, siempre y cuando el grosor de las fibras fuera adecuado. Matemáticamente, si tomamos las propiedades de la seda de araña real, bastarían unos cuantos milímetros de grosor para aguantar a un adulto de 70 kilos balanceándose. Así que al menos en teoría, las telarañas de Spider-Man no son tan descabelladas. Pero aquí aparece el primer problema práctico. Las arañas producen seda en cantidades muy pequeñas.
No podemos ordeñar a miles de arañas para obtener suficiente material, porque son territoriales, se comen entre ellas y su producción es limitada. Por eso durante años los científicos han intentado producir seda de araña de forma artificial. Un experimento muy famoso fue el de insertar genes de araña en cabras, logrando que las cabras produjeran proteínas de seda en su leche. Luego esas proteínas podían extraerse y procesarse para crear fibras parecidas a la seda de araña. También se han hecho intentos con bacterias modificadas con levaduras e incluso con gusanos de seda editados genéticamente. En todos esos casos se han obtenido resultados interesantes, pero todavía estamos lejos de producir la seda de araña con la misma calidad y en la misma cantidad que en la naturaleza. En el mundo real, la empresa Craig Biocraft ha trabajado con gusanos de seda transgénicos para producir fibras llamadas Dragon Silk, que combinan resistencia y elasticidad. No llegan al nivel de perfección de las arañas, pero se acercan. Esto nos demuestra que la telaraña de Spider-Man tiene una base científica posible. Con la biotecnología correcta podríamos fabricar fibras ultra resistentes capaces de usarse en chalecos antibalas, cuerdas, prótesis médicas y, por qué no, en un futuro en sistemas de transporte urbano. En definitiva, la ciencia detrás de las telarañas de Spider-Man nos dice que aunque todavía no tenemos un material idéntico, sí que estamos dando pasos en esa dirección. La seda de araña natural es un modelo fascinante, ligera, elástica, fuerte y biodegradable. Los avances en biotecnología han logrado producir fibras parecidas en cabras, gusanos de seda y bacterias modificadas. La ingeniería de polímeros y adhesivos se inspira cada vez más en la naturaleza para lograr materiales inteligentes, y los dispositivos lanzadores, aunque hoy serían demasiado grandes para caber en una muñeca, no son imposibles de imaginar en un futuro donde la miniaturización y la nanotecnología avancen. Spider-Man nos recuerda que la ciencia y la imaginación van de la mano. Tal vez nunca veamos a un héroe balanceándose por Manhattan con telarañas reales, pero es muy probable que los materiales del futuro, desde chalecos ultraligeros hasta cables espaciales, nazcan gracias a la inspiración que nos dejó un adolescente que decidió usar su ingenio y su poder para hacer el bien. Así que la próxima vez que veas a Spider-Man disparando sus redes, piensa en todos los científicos, ingenieros y soñadores que en el mundo real están intentando crear algo muy parecido. Porque como escribió Stan Lee en el Amazing Fantasy XV, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en la ciencia ese poder es el conocimiento.